Muy buenas noches, amigos. Aquí estamos en un nuevo programa histórico de la serie de los 50 años de Ecuavisa. Bienvenidos. La llegada del nuevo milenio despertaba grandes expectativas para el ser humano en general, y en nuestro país la democracia parecía consolidada. Sin embargo, en los años finales del siglo y por diversos factores, arrancamos una década de inestabilidad política. 7 presidentes, si consideramos también a doña Rosalía Arteaga, 7 presidentes en 10 años. Empezamos con Abdalá Bucaram. Había llegado la segunda vuelta electoral y esta era su forma de ganarse votos. ¡Ven, pescador! ¡Ven, artesano! ¡Ven! Que cuando Abdalá sea presidente, nunca más masticarás el hambre ni vestirás la desnudez. Junto a él, su candidata vicepresidencial, la exministra de Educación Rosalía Arteaga. Enfrentaba al socialcristiano Jaime Nebot, quien por segunda ocasión buscaba la presidencia. El 7 de julio de 1996, más de 2 millones de ecuatorianos decidieron que Abdalá Bucaram Ortiz sea presidente de la República. ¿Jura usted por su honor defender la Constitución y las leyes de la República en el desempeño de las funciones de presidente constitucional de la República y usted ha sido elegido por el pueblo ecuatoriano? Lo juro por la patria y por el pueblo. El 10 de agosto de ese año fue posesionado ante el Congreso Nacional, precisamente por quien meses después sería uno de los puntales para su destitución. Acciones como estas matizaron su gobierno, durante el cual incluso grabó un disco con música de Los Iracundos. Lo llamó El Loco que Ama. Me siento Julio Iglesias, yo me siento uno más. Y vestía así durante una histórica visita a Perú junto al entonces mandatario de ese país, Alberto Fujimori. En el ámbito formal de su administración, dentro de su gabinete estuvieron reconocidos personajes de la política de ese tiempo. Uno de ellos, Alfredo Adún, ministro de Energía y Minas, quien reaccionó así a la pregunta de si había golpeado a una funcionaria de su secretaría, como en ese tiempo se denunció. Señor, yo no la conozco. No le apunto tampoco, señor ministro, una pistola. ¿Eres policía tú? No, señor ministro. Tú eres maleducado. Solamente le estoy preguntando. No me preguntes tonterías, pues. El gobierno roldosista fue acusado de peculado por la compra de más de 1 millón de mochilas escolares. Las infames acusaciones que se me han venido realizando. Su ministra de Educación, Sandra Correa, fue enjuiciada y cumplió pena por ello. El desgaste del gobierno fue rápido. Los políticos de oposición iniciaron acciones en busca de su destitución. Entre los principales, Rodrigo Borja y Jaime Nebot, quienes motivaron a la gente a salir a las calles. Bucaram debe ser juzgado y destituido, en mi concepto y en el concepto de muchos, por una conducta que vulnera el honor nacional. En febrero del 97 las marchas se habían agudizado. Incluso en el centro de Quito se pudo ver una camioneta en la que estaban los líderes de la izquierda democrática, del Partido Social Cristiano y de otras organizaciones políticas. Se sumó también el presidente del Congreso Nacional, Fabián Alarcón. Es el señor presidente de la República el que está dispuesto a cualquier diálogo en términos de respeto a la Constitución. Pero no fue escuchado, y el 7 de febrero se realizó una sesión extraordinaria donde se asumió como tesis que el presidente mostraba incapacidad mental para gobernar. Ha sido declarada vacante la presidencia de la República y el doctor Fabián Alarcón Rivera ha sido elegido presidente constitucional.
la República del Ecuador. La Constitución no establecía el mecanismo de sucesión presidencial y la vicepresidenta consideraba que era ella quien debía asumir el cargo. Mientras tanto, Bucaram se aferraba al poder, diciendo que su destitución fue ilegal. Sencillamente desconozco lo actuado. Por mí votaron 2.200.000 personas. Lo mismo 2 millones de No, personas en contra del 44 amigos. El 7 de febrero, el país tenía 3 presidentes. Las Fuerzas Armadas tampoco sabían quién tenía la razón. Alarcón tuvo que deponer su intención y las Fuerzas Armadas encargaron la presidencia a Arteaga. Pero en el Congreso seguían las maniobras. Me pedían cargos y dinero. Entonces yo no transigía con aquella situación, eso lo dije al país. Y que yo creo que si es que hay una persona que ha sido víctima de la partidocracia en el Ecuador, ese he sido yo. Aquí en el Salón del Pleno del Congreso Nacional, donde 6 meses antes los mismos legisladores posesionaron a Abdalá Bucaram, 57 diputados socialcristianos, de Izquierda Democrática, de Democracia Popular, entre otros, eligieron por segunda vez en menos de una semana a Fabián Alarcón como nuevo presidente interino de la República. Ya para ese momento contaban con el respaldo de las Fuerzas Armadas e incluso sus comandantes participaron del acto de posesión del nuevo mandatario. Bucaram decidió irse a Panamá, según él, en busca de respaldo internacional. Me voy en condición de presidente de la República. Voy a pelear fuera del país y dentro del país. Para avalar su condición de presidente, Alarcón convocó a una consulta popular, donde además de eso, preguntó, entre otros temas, sobre la conformación de una Asamblea Nacional que reforme la Constitución. Ganó el sí. Osvaldo Hurtado fue nombrado presidente de la Asamblea por ser el candidato más votado. En el gobierno de Fabián Alarcón se repitieron las denuncias de corrupción. Una de ellas contra su ministro de Gobierno, César Verduga, quien fue acusado de mal uso de gastos reservados. El propio Alarcón, de una contratación irregular de empleados mientras presidía el Congreso Nacional. Este gobierno no tiene nada que esconder, sino de absoluta transparencia. En medio de estos problemas, terminó su mandato el 10 de agosto de 1998. En marzo de 1999, fue detenido por el caso Pipones en el Congreso. Para complementar la información que acabamos de ver, invitamos aquí al estudio a María Isabel de Leved y Félix Narváez, periodistas de sólida formación y experiencia y desde luego compañeros de tantas lides aquí en Ecuavisa. Bienvenidos sean ustedes. Félix, hablemos un poco del ascenso rápido y el descenso inmediato casi del presidente Bucaram. Llegó a la tercera con gran arrastre popular, pero rápidamente se desgastó. ¿Cómo interpreta los hechos que allí ocurrieron? Alfonso, muchísimas gracias. Realmente a este bendito periodismo creo que hay que agradecerle el ser espectadores en primera fila, en primera página, en primera plana, de lo que significa la historia de este país, y Bucaram es parte de eso, sin duda. Así es. Y yo tengo entendido, Alfonso, de lo que hemos visto en tantos años, él es la primera máxima expresión del populismo que finalmente le permite a Bucaram ese ascenso al poder. Con gran arrastre popular. Con un tremendo arrastre popular, y también es víctima de su propio invento, diría yo, porque luego el hombre se cae, el presidente se cae por justamente una exageración en ese populismo que les lleva justamente a cometer errores, porque en esto también los presidentes tienen que mantener sus formas, y el señor rompió todos los esquemas y se cayó. Bueno, y María Isabel, si recordamos, pues, el paso de Bucaram por la alcaldía fue un paso negativo. Eso todo Guayaquil lo dice, ¿no? Parecía que después de eso él estaba políticamente muy abajo, por lo menos. Pero ganó las elecciones. ¿Qué recuerdas de aquellos tiempos en Guayaquil, en el municipio? Bueno, desde los años 80 Guayaquil había sido presa del populismo, incluso antes con Asad Bucaram, Guevara Moreno, claro. Pero con la llegada de Abdalá Bucaram y luego de su hermana Elsa, se formó con mucha más fuerza este clientelismo político, hubo malos manejos de fondos, la ausencia de un plan de desarrollo de la ciudad, y eso hizo que todas estas tierras que había regalado la dictadura auspiciando las invasiones se conviertan en un gran problema nacional que de paso también era desatendido por el gobierno central. Entonces era el caldo de cultivo del populismo
populismo. Y realmente recuerdo que nosotros todos los días denunciábamos esta situación del caos de la administración municipal, el colapso en que cayó la ciudad de Guayaquil. Y luego de las administraciones Bucaram también tuvimos otros personajes que, pescando a río revuelto, pugnaron también por captar la alcaldía de Guayaquil con iguales o peores resultados. Bueno, pero él llegó a cumplir su anhelo de ser presidente. Después de Bucaram, pues vino el interinazgo de Fabián Alarcón. ¿Usted cree que esa elección fue legítima? Un interinazgo, Alfonso, tramado entre gallos y medias noches, propio de la partidocracia, de los partidos políticos en el país. Yo creo que ese también es otro punto culminante de un sistema de crisis política que finalmente se da en una legislatura donde se convirtió en el escenario de todo lo que ha significado, yo diría, esta catástrofe política del país y que se viene arrastrando durante tanto tiempo. Es un interinazgo que le hizo mal al país porque se inventaron los señores de la llamada partidocracia. Los partidos de siempre se inventaron eso para sus objetivos, que finalmente pues tenemos hasta ahora, creo yo, las consecuencias, Alfonso. Y María Isabel, Rosalía no fue elegida. Ese era el camino correcto, ¿verdad? Bueno, realmente lo que sucedió es que se creó una figura que permitió la sucesión al presidente del Congreso y por lo tanto pues Rosalía no pudo acceder a la primera magistratura. Pero tenía el derecho, ¿no es cierto? Jurídicamente sí, pero en los hechos eso no ocurrió. En fin, pasaron muchas cosas, pero ya que el público interprete los acontecimientos que venimos recordando a través de estos programas. Les agradezco por haber estado aquí y los mantengo en mis recuerdos de compañeros de siempre. Un gusto compartir con ustedes. Igual, Alfonso. Muchas gracias. Quédese con nosotros y ya volvemos con más de los 50 años de Ecuavisa. Recuerde escribirnos en Twitter con el hashtag Ecuavisa 50 años. Volvemos. Los partidos políticos tradicionales tenían el control del país en el Congreso Nacional y tras las reformas a la Constitución dieron paso a un nuevo gobierno. Llegó Yamil Maguad con nuevas esperanzas. Yamil Maguad, la obra pública y 8 años en la alcaldía de Quito lo catapultaron a la candidatura presidencial. Para su campaña recibió $3 millones del propietario del Banco del Progreso, Fernando Azpiazu. El 12 de julio de 1998, en segunda vuelta, venció al millonario Álvaro Noboa. Yamil Maguad se posicionaba oficialmente como el presidente número 95 del Ecuador. Ocurrió el 10 de agosto de 1998. En su discurso ofreció luchar contra la corrupción, tener a los pobres como eje de gobierno y se mostró conciliador. En nuestro gobierno respetaremos todas las libertades públicas y los derechos humanos. Hablaremos con claridad, actuaremos con transparencia y combatiremos a la corrupción. Tenía en mente dar un paso histórico. En la frontera sur, con el presidente Fujimori, firmemos la paz. Las negociaciones avanzaron con rapidez y el 26 de octubre se puso fin a la disputa territorial. Esta es una cantimplora usada por soldados ecuatorianos en el conflicto del 41. Aquí llevaban el agua para poder sobrevivir en la selva y quiero que usted la conserve y la guarde como símbolo de que esta paz es permanente. En esos días hubo optimismo, esperanzas de un futuro mejor. En medio de esa aparente alegría, la peor crisis financiera del país se estaba gestando. La debacle financiera se originó por varios factores, entre ellos la caída del precio internacional del petróleo, que en noviembre de 1998 era de menos de $7 el barril. A ello se sumaron los 2.800 millones de dólares en pérdidas por el fenómeno del Niño y la mancha blanca, que redujo a la mitad la producción del camarón, uno de los principales productos de exportación del país. El dólar reflejaba el estado de la economía, cada día subía de precio. El deterioro del sucre fue violento, en 4 meses perdió el 100% de su valor.
La banca también tuvo responsabilidad. La Ley General de Instituciones del Sistema Financiero concedió amplia libertad para su actuación y redujo los controles. Nacieron así los créditos vinculados, es decir, dinero entregado a sus propios administradores y accionistas. El primero en colapsar en el 98 fue el Solbanco. Luego seguiría el Banco de Préstamos, que cerró sus puertas en agosto. El Banco de Préstamos había tenido problemas de retiros de depósitos permanentes. El mayor banco del país, el Filambanco, empezó a tambalear y recibió 870 millones de dólares en créditos del Banco Central. Pero era como poner agua entre las manos. Sus propietarios, los hermanos Isaías, otorgaron préstamos a sus propias empresas. El desangre financiero continuó y esta vez el que amenazaba con caer era otro de los grandes, el Banco del Progreso. Y el pueblo quiere plata, doctor Azpiazu, no quiere promesas. Acorralado, el gobierno tomó una decisión polémica. Guardan las puertas de los bancos no se levantaron. Jorge Gaspeña anunció el feriado bancario A fin de preservar la estabilidad de la reserva bancaria. No vamos a tocar un centavo de nadie. El cierre se extendió por 5 días. Y luego se prohibió que los clientes retiren la mitad de su dinero. La medida no ayudó y el 22 de marzo Fernando Azpiazu ordenó cerrar las puertas de su banco. Desde este momento no tengo absolutamente nada. Finalmente, la quiebra bancaria dejó pérdidas por 6.000 millones de dólares y mató al Sucre. El sistema de dolarización es un sistema conveniente y necesario para el Ecuador. El tema de dolarizar la economía del país sin duda ha provocado intensos debates. A $1 de mate, vea. Saldos ya no azúcares, a $1. La muerte del Sucre y la crisis bancaria provocaron profundo malestar social. Y el 18 de enero del 2000 ocurrió la toma de Quito. Al mediodía habían llegado ya más de 2.500 indígenas hasta el parque aledaño a la Casa de la Cultura. Los siguientes días la crisis se profundizó y surgieron más voces para exigir una solución. Creo que la renuncia del doctor Magua debe contribuir a esta paz. Unos 10.000 indígenas estaban en Quito. A las 10 de la mañana ocurrió lo impensable. Sabíamos que los militares estaban con nosotros. Nombrar una junta de gobierno. Lo integraron el coronel Lucio Gutiérrez, el presidente de la CONAIE Antonio Vargas y el presidente de la Corte de Justicia Carlos Solórzano. Las protestas se extendieron por todo el país. Y todos los ecuatorianos pendientes de la pantalla de televisión para ver qué ocurre. Pero ¿cuál es el pronunciamiento del vicepresidente de la República? Y demando a los pocos oficiales insubordinados de poner su indisciplinada actitud. Cerca de la medianoche, después de mantener una reunión en Palacio, el general Carlos Mendoza, jefe del Comando Conjunto, reemplazó a Gutiérrez. Así evitó la división dentro de las Fuerzas Armadas. A las 2 de la madrugada, Mendoza renunció y los militares expresaron su respaldo a la sucesión constitucional. De asumir a partir de este momento la presidencia constitucional de la República del Ecuador. Doctor Maguad, el país lo escucha. Un presidente derrocado ni renuncia ni abandona el cargo. Está derrocado y si ahora podemos volver... A Maguad le faltaban 2 años para terminar su periodo. De aquí partió al exilio, en los Estados Unidos. Muchas gracias. Noboa ratificó la dolarización con la Ley para la Transformación Económica, conocida como Ley Trole. También renegoció la deuda externa. Planteó canjear los bonos Brady por los bonos Global con mayores plazos. El petróleo seguía débil, se comercializaba apenas a $14. Por eso se impulsó la construcción de un oleoducto de crudos pesados. Él no vería terminada esta obra. Eso le correspondería a su sucesor, Lucio Gutiérrez. El feriado bancario y la crisis económica general agotaron las esperanzas de los ecuatorianos. El desempleo cundía y muchos habían perdido dinero en los bancos cerrados. Como resultado inmediato se produjo la emigración en estampida de miles de ecuatorianos.
un fenómeno social doloroso del que aún no terminamos de recuperarnos. Nunca se habrá perdido tanto como cuando se pierde a la familia. Por eso es que la crisis financiera de 1999 tuvo dimensiones de catástrofe para cientos de miles de familias en el Ecuador. Y es que fue mucho de todo: la caída de los bancos, el congelamiento de los depósitos, la dolarización de la economía que en ese momento, al tiempo que generaba una inédita estabilidad, licuaba los ingresos de los trabajadores. A pesar de que tenemos capacidad para trabajar, se nos cierran todas las puertas. Entonces, ¿qué más nos queda a nosotros los ecuatorianos? Salir de este país, que es nuestro, pero sin embargo no nos dan la oportunidad de trabajar. Por eso, algunos sin pensarlo dos veces y otros después de agotar hasta la más remota de las opciones, resolvieron salir del país. Irse lejos a buscar la forma, la manera de procurar no un mejor futuro, porque que iban a estar pensando en los mañanas multitudes preocupadas por su ahora. Entre 1999 y 2006, 897.411 ecuatorianos salieron del país y no volvieron. Se fueron a los Estados Unidos, a Europa. Optaron por España como destino, aprovechando que en esa época no se requería de visa para ingresar como turistas hasta por 60 días. Pero se iban sin la intención de regresar. Se iban dejándolo todo, y ese todo era solo la familia, porque lo demás ya se había perdido. Pero esas cifras oficiales no los recoge a todos. Ellos son los que se fueron dejando un registro de su salida. Y hay más. Están quienes, en la desesperación por mejorar sus condiciones de vida, decidieron incluso arriesgarla. Están los que se expusieron en la aventura de una travesía ilegal, peligrosa, por mar y tierra. No se lo imaginó nadie. Nosotros pensábamos que ahí mi hermano se murió. Sufrimos mucho al saber que al pasar el agua, las canoas esas se partieron, donde llevaron 27 personas, cruzaban a lo que ya iba llegando a la orilla, se partió eso y se murieron 2 del lugar donde yo vivo, en la sierra, donde vive mi mamá. Se murieron 2, se perdieron ahí en el agua. Y entonces pensábamos que mi hermano estaba ahí. Pero la suma de esos individuales sacrificios pasaría a convertirse en un acto de heroísmo nacional. Casi 36.000 millones de dólares ingresaron entre el 2000 y el 2015 al Ecuador, producto de las remesas de los migrantes, constituyéndose sobre todo en los primeros años en un soporte fundamental para dinamizar la economía del país. Las remesas en el arranque del periodo de dolarización llegaron a representar el 7% del Producto Interno Bruto. Después de haber estado en unos 4 o 5 años antes del año 2000 en un 2.8%. Miles de familias quedaron mutiladas por la ausencia de uno de los padres, a veces de los dos, dando lugar a nuevas estructuras sociales donde los abuelos asumían la labor de la crianza de sus nietos, y en cada caso habita un drama. Mi tía me trataba de dar el amor de mamá y todo eso, pero nunca es lo mismo, ¿sí me entiendes? Entonces fue un poco duro tener a mis papás fuera, y que a veces, no sé, a veces sentía que los quería tener aquí, que quería que me abrazaran, o no sé, quería a mis papás. O sea, el cariño lo recibía, pero quería a mis papás. Hoy estamos ante las consecuencias del fenómeno migratorio más importante en la historia de la República, de cuando una sociedad que se caracteriza por aferrarse a su tierra fue víctima del desarraigo por necesidad. Y fue entonces que se puso el corazón en el bolsillo de atrás y echó a andar hacia cualquiera, hacia la alguna tierra prometida. Con Freddy Barros y Gabriela Baer, nuestros compañeros periodistas, evaluamos estos acontecimientos. Bueno, tiempos
de dolarización, de crisis económica, de feriado bancario. Pero ¿cómo viviste o cómo viste vivir el cambio monetario en sí? No era fácil para la gente manejar dólares en lugar de sucres. ¿Qué nos puedes contar de eso? Sí, Alfonso, bueno, fue muy complicado para la gente, sobre todo en el día a día, en el hecho de hacer las cuentas, de hacer el traslado de los sucres nuestros a los dólares, sobre todo por el impacto que representó una cotización de 25,000 sucres por dólar. Las cosas se comenzaron a vender fácilmente a $1, pero si es que uno hacía la transferencia... la vista respecto a qué es caro, qué es barato, perdimos la noción y sobre todo la importancia y el valor de los centavos, porque poco nos importaba que nos digan vale $1, $1.25, $1.20 y lo pagamos. Acostumbrábamos a que el sucre, los centavos no valían prácticamente nada. Fue muy difícil al principio para la gente, sobre todo para la compra del mercado, de la tienda del día a día. Ya las cosas grandes, recordemos que muchas estaban ya dolarizadas. Deudas de casas, deudas de carro, incluso muchos recibían, aunque una poca cantidad, el sueldo también en dólares y abrieron sus cuentas en dólares. Pero en cuestión del diario vivir para todos, creo que nos costó mucho trabajo, en especial para los que no somos buenos para matemáticas, hacer los cálculos. Nos faltaban los dedos para hacer la división. Un poco traumática. Sí, muy difícil, muy traumática. Pero lo que sí fue verdaderamente traumático, Gaby, es este fenómeno de la migración que se produjo y que culminó en la división de la familia ecuatoriana. Desde tus coberturas de periodista, ¿cómo viviste estas experiencias tan duras? Así es, Alfonso, totalmente desgarrador. Nosotros como periodistas acudíamos, por ejemplo, evidenciábamos esto en los aeropuertos. Hijos que dejan a sus padres ya mayores, o padres, mamá, papá, que dejaban a sus hijos pequeñitos, algunos en brazos de los abuelos, otros que se agarraban de sus padres para no dejarles ir, pero los papás se iban llorando. Y la inseguridad económica, porque que se vayan no quería decir que iba a garantizarse el sustento de la familia. Tenían que ir a buscar un empleo. Así es, pero veían mejores oportunidades fuera que aquí, tras la dolarización y el feriado bancario que dejó los ahorros de la gente en prácticamente nada. Entonces veíamos ese panorama que era totalmente desolador. Los televidentes acordarán las imágenes de los niños en el aeropuerto, en la cabecera norte del aeropuerto Mariscal Sucre, viendo el avión irse, ¿no? Tratar de despedir a su familiar. Y después las secuelas que eso deja a los niños que ahora son ya adolescentes, ya son grandes, que vivieron sin una mamá, sin un papá, que crecieron con los abuelos. Muy desgarrador. Freddy, esas escenas en las puertas de los bancos, cuando los bancos estaban cerrados. Descríbenos. Bueno, sumamente tristes, perturbadoras. Claro, ver a ancianos implorando por la devolución de esos dineros. Gente que lo único que tenía se quedó congelado o se pulverizó, ¿no? Por el tipo de cambio. Por la devaluación. La devaluación, los lloros de la gente. Mucha gente enferma que también expuso su vida y algunos murieron porque no tenían cómo pagar sus tratamientos. Realmente eso, claro, para las personas que tenemos ya un poco más de años es algo desgarrador, inolvidable, pero las nuevas generaciones no deberían perderla de vista, aquellos que nacieron, los millennials que nacieron sobre el 2000, recordar ese pasado y estar atentos de que no vuelva a ocurrir, ¿no? Algo así, ¿verdad? Hacemos aquí una pausa y enseguida continuaremos con los 50 años de Ecuavisa. En Twitter estamos con el hashtag Ecuavisa 50 años. Volvemos. El desgaste del gobierno de Maguad se volvió insoportable. Los ecuatorianos empezamos a mirar a otros lados y abandonamos a los partidos. Una figura casi desconocida que solo tuvo protagonismo en el derrocamiento de Maguad apareció en la palestra política, el coronel Lucio Gutiérrez. ¿Cómo se produjo su ascenso y su caída? Veamos. La asonada militar del 21 de enero del 2000, que puso fin al gobierno de Yamil Maguad, fue el trampolín a la política de uno de sus protagonistas.
el coronel Lucio Gutiérrez, quien fue arrestado 6 meses por insubordinación y dado de baja de las Fuerzas Armadas. Una vez libre, tras la amnistía concedida por el Congreso, fundó su propio partido político, Sociedad Patriótica 21 de Enero, con el que ganó la presidencia de la República en 2002, en alianza con organizaciones indígenas y movimientos sociales de izquierda. Pero un mes después de su posesión, viajó a Washington para reunirse con el presidente de Estados Unidos de ese entonces, George Bush. Nosotros le hemos dicho que queremos convertirnos en el mejor amigo y aliado de los Estados Unidos. Esta declaración desconcertó a sus partidarios. Pronto su gobierno dio un giro e implementó políticas neoliberales contrarias a las ofrecidas en campaña. Firmó una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional en la que se ratifica la aprobación del programa económico del gobierno, que entre otras cosas determinaban la congelación de las pensiones de los jubilados del IES, quienes se declararon en huelga de hambre e incluso algunos murieron. Subió el precio de los combustibles. Creó los fondos de estabilización petrolera para pagar la deuda externa. Inició conversaciones con Estados Unidos para suscribir un tratado de libre comercio. La crisis empezó a finales del 2004. Declárase cesantes los magistrados de la actual Corte Suprema de Justicia para nombrar a la denominada Pichicorte, conocida así por el apodo de quien fue su presidente, Luis Castro, amigo personal del exmandatario Abdalá Bucaram, exiliado en Panamá. Él anuló los juicios en su contra y el expresidente pudo retornar al Ecuador. ¡Aquí está Galá! ¡Más responsable, más tranquilo, pero más loco para romperle el alma a la oligarquía ecuatoriana, carajo! Esto indignó al país, especialmente a los quiteños. Para ese entonces, las constantes declaraciones desatinadas de Gutiérrez acrecentaban el descontento popular. Quiero decirles que yo soy un dictócrata, dictador para la oligarquía corrupta y demócrata para el pueblo ecuatoriano. forajidos que fueron anoche a mi residencia a amenazar a mi familia. Este último adjetivo lo recogieron sus opositores. En paradoja se autodenominaron forajidos, quienes protagonizaron una rebelión que estalló en Quito la noche del 19 de abril de 2005, cuando murió un fotógrafo chileno. El gobierno reprimió con fuerza a los manifestantes y trajo a Quito a miles de personas contratadas quienes se enfrentaron a los forajidos. En el centro histórico, los forajidos pugnaban por entrar a la Plaza Grande, hasta que militares y policías permitieron el ingreso de los enardecidos manifestantes que querían tomarse el Palacio de Carondelet. Pero no lo alcanzaron al coronel Gutiérrez, quien salió del palacio en un helicóptero del ejército. Mientras tanto, en Ciespal, al norte de Quito, Cynthia Viteri, quien ese entonces era vicepresidenta del Congreso, posesionaba al nuevo presidente de la República. ¡Lo juro! Si así lo hace, que la patria lo reconozca. Caso contrario, ella y el pueblo os demande. Queda usted posesionado como presidente constitucional de la República del Ecuador. Era Alfredo Palacio, el vicepresidente de Gutiérrez. Fueron más de 10 horas de incertidumbre. Hasta que Palacio logró salir de Ciespal. Se terminó cualquier posibilidad de dictadura, de rompimiento constitucional, de vivir sin Dios ni ley. El día de hoy
entramos en primer lugar en la legalidad constitucional. Ofreció refundar la República y designó a un nuevo gabinete, entre ellos Rafael Correa como ministro de Economía. Intentó una reforma constitucional que no fue aprobada por el Congreso, ni cumplió con la promesa de lograr un acuerdo comercial con Estados Unidos. Así, en enero de 2007, terminó su mandato. Esta fue la época en que se dieron las travesuras de Bill Clinton en la Casa Blanca. Y también cuando apareció el terrorismo de Al Qaeda con el mayor atentado de la historia en Estados Unidos. El 11 de septiembre del 2001 a las torres del World Trade Center de Nueva York. Y también hizo presencia el socialismo del siglo XXI en América Latina. El giro de América Latina hacia la izquierda se consolidaba desde finales del siglo XX. El argentino Néstor Kirchner también se uniría al grupo de los socialistas del siglo XXI. Había quedado en segundo lugar en las elecciones y debía disputar una segunda vuelta con el expresidente Carlos Menem. Este se retiró de la contienda. Juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación. Y Kirchner se convirtió automáticamente en presidente. Mira, este café ahora con lo del euro vale 90 céntimos. Y volvemos a... La integración europea daba un paso decisivo con la vigencia del euro como moneda común. Ocurría en 12 países de la Unión el 1 de enero de 1999. En un segundo periodo, Clinton estuvo al borde de la destitución. Fue impugnado por perjurio y abuso de poder. La Cámara de Representantes aprobó el juicio político, pero fue absuelto en el Senado en medio del escándalo por sus encuentros de carácter sexual con la pasante de la Casa Blanca, Mónica Lewinsky. El 11 de septiembre del 2001 fue el día en el que Estados Unidos estuvo bajo ataque. Comandos terroristas estrellaron 2 aviones de pasajeros contra las torres del Centro Mundial de Comercio en Nueva York. Otro se estrelló en el Pentágono. Y un cuarto avión cayó en campo abierto en Pensilvania. Más de 3.000 personas murieron. Ese día marcó el inicio de una extensa guerra para capturar al cerebro de la organización terrorista Al Qaeda, Osama Bin Laden. La guerra contra el terrorismo se extendió a Irak. Estados Unidos invadió a ese país con el objetivo de terminar con las armas químicas de Saddam Hussein. Las tropas estadounidenses controlaron Bagdad, la capital. Hussein fue tomado prisionero, más tarde condenado a muerte por la justicia iraquí y ejecutado en la horca. Los tentáculos del terrorismo yihadista llegaron también a Europa. El 11 de marzo del 2004, 10 bombas estallaron en 4 trenes en estaciones de Madrid. 193 muertos, casi 2.000 heridos en una jornada de terror. 2 años más tarde, en el 2006, reaparecía el grupo terrorista ETA, provocando una explosión en el aparcamiento de una de las terminales del aeropuerto de Barajas. No sabemos todavía qué explosivo se utilizó, ni podemos precisar la cantidad de explosivo que se utilizó. 2 ciudadanos ecuatorianos murieron en ese atentado. El mundo fue sacudido por 2 eventos de gran magnitud. Un terremoto de 9.1 grados en el fondo del Océano Índico provocó un tsunami que afectó las costas de 7 países del sudeste asiático. 275.000 muertos y tierras borradas del mapa. Y el potente huracán Katrina llegó a las costas estadounidenses. Provocó la mayor destrucción en la historia de ese país cuando rompió los diques que protegían a la ciudad de Nueva Orleans. La Iglesia Católica fue estremecida por las denuncias de abusos sexuales contra menores por parte de sacerdotes. El Papa Juan Pablo II hacía una advertencia a los obispos y al mundo, y centenares de víctimas fueron indemnizadas.
Pero el Papa no pudo ver concluida su misión. Después de 27 años de haber sido el jefe de la Iglesia, fallece un 2 de abril del 2005. Por su obra y su legado, ese mismo día, el pueblo congregado en la Plaza de San Pedro en el Vaticano pedía que pronto fuera declarado santo. Bueno, el país y el mundo van cambiando. Mañana tendremos nuestro último programa de esta serie. Que la pase muy bien, los espero. Buenas noches.